Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, la princesa de Guariaca. ¿Cómo estás, princesa, tú solo para Creagen? Hola, muy buenas tardes, señor Genaro, porque por esta entrevista y con mucho cariño. Qué bueno, princesa. Dime, ¿de qué parte es la princesa? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Huánuco y mi padre es Huánuco, mi madre es de Cerro de Pasco. Bueno, pues Mira tú, dime, ¿y qué tiempo ya estás en esto de la música? 3 años casi. Estamos volviendo nuevamente ahora, pues en la música. Mira tú, qué bien. Dime, princesa, ¿tienes una producción de por medio? Aún no todavía. ¿Temas nuevos? Sí. Tengo propios temas y arreglo Alfonso Velázquez Cachudazo. Mira tú, Alfonso Velázquez, el famoso cachudazo. Mira tú, a ver, princesa, a ver, quiero escuchar un pedacito de esos temas, a ver, de tu composición. Puede ser un pedacito, regálame, pues, Este tema que dice, desde la cumbre de Huaycán. Desde la cumbre de Huaycán te estoy mirando, todo lo que haces, Eitarmeñito. Desde la cumbre de Huaycán te estoy mirando, todo lo que haces, Eitarmeñito. Mi corazón está dolorido, por mi corazón está llorando, por mi corazón está sufriendo. ¡Wow! Princesa, esa composición es tuya. ¿Y qué tiempo te demora en componerla? Bueno, no tanto. Bueno, poco tiempo porque ya estábamos para grabar, entonces por la pandemia ya hemos quedado pues ahí. Claro. A ver, princesa, ¿algún número telefónico que nos puedes dar? Claro que sí, mi número es 99531454-2. Eso es para contratos. A ver, ahora un número para maltratos, pues. Bueno, para maltratos no hay. Por el momento no hay, ¿sí? Bueno, a ver, dime, princesa, ¿a qué parte ya del Perú has viajado con tu música? Bueno, hemos ido a 2020 a Huaral y Huacho, y ahí hemos quedado. Pues ya empezó la pandemia y ya. Y ahora recién estoy regresando a la música después de 3 años, como lo digo. Mira tú, qué bien. A ver, dime, princesa, en tu familia, ¿quién cultiva la música aparte de ti? Bueno, siempre a mis hermanos les gustaban cantar actividades, pero siempre me gustaba a mí también a participar en el colegio, bailar y cantar también. Sí. Qué bueno. Cuando tú vas a esos sitios, a donde sí a cantar, ¿cuál es la canción que te piden más? Cuando yo tuve primera vez por Ceres, y yo tengo otros temas también, que se llama 12 añitos. Y ese tema no siempre me decían 12 añitos, ¿no? Entonces ya conocieron esos temas, casi por ahí estábamos. 12 añitos. Sí. ¿Cómo es 12 añitos? Bueno, componí porque cuando tenía 12 añitos que se falleció mi papá, que ya no tuve, ¿no? Entonces eso todo. Sí, ¿no? A ver, si pudieras un pedacito de ese tema, 12 añitos. Y a los 12 añitos no sabía qué hacer. A los 12 añitos no sabía qué hacer. Mi padre en el cielo, yo solita en la tierra. Mi padre en el cielo, yo solita en la tierra. Qué triste recuerdo en mi corazón, qué triste recuerdo en mi corazón, solita llorando es mi triste vida, solita llorando es mi triste vida. Wow, qué lindo tema. Mira tú, qué bien. Dime, princesa, tú has ido a muchos sitios, tendrás anécdotas, cuéntanos, porque todo viaje es anécdota. ¿Qué te pasó en un viaje que has tenido? Bueno, yo sufrí mucho de mi padre y bueno,
Por eso, ese tema componimos y con Alfonso Velázquez y arreglos. Alfonso Velázquez, mucho viene de Alfonso. ¿Él es tu profesor? ¿Has estado en la academia de Alfonso? Cuéntanos. Él muchas veces nos ha preparado y siempre me da ese aliento para yo seguir, para poder aprendiéndome más cada día, ¿no? Entonces ahora otro tema más vamos a componer con él más y así. Ah, mira tú. A ver, princesa, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en redes sociales estamos también en la María Tarazona, la princesa de Huariaca, y también pues quiero invitarles a mi página, la princesita de Huariaca, y también lo pueden encontrarme. Mira, tú en tu página tienes videos y todas esas cosas, me imagino que sí. Bueno, lo que he cantado sí tengo videos en YouTube, también igual lo pueden encontrar, princesa de Huariaca. Dime, princesa, ¿tú tienes a un manager, alguien que te represente? Bueno, aún no todavía, estoy por ahí. Ya vienen los managers, sí. Claro. Bueno, a ver, dime, princesa, ¿con qué artistas cruzado escenarios? Bueno, como te digo, como lo vuelvo a decirte, no tan pocas todavía estaba saliendo, ¿no? Como te digo, por Huacho sí me he ido. Mira tú. A ver, una vez más tu número telefónico, princesa. 99531454-2. Qué bien. Bueno, a ver, princesa, ¿qué fechas organizas un aniversario? ¿Tienes alguna una fecha que organizas? Cuéntanos. Sí, claro que sí, porque yo hice a 2016 y mi bautizo artista. Pero bueno, gracias a Dios sí me ha ido, ¿no? Bien, pero siempre me han alentado y como por mis temas que yo componí. Entonces, yo hice el diciembre, al 10 de diciembre, algo por ahí. Ahora, pues podría que organizarme para mayo. El 30 de mayo es mi cumpleaños y... Dime, princesa, tienes un vestido bonito. Me imagino que los vestidos son costosos. Cuéntanos. Bueno, sí, pero eso me regalaron mi madrina porque cuando yo hice mi cumpleaños, 2020. Tu padrino, tu marido te regalan. Sí, es cierto que ellos regalan los vestidos, los vestuarios, ¿no? ¿Y cuántos padrinos tienes a todo esto? Bueno, tengo por ahora como 3, 4 todavía, pero aún también aumentando, ¿no? Pero me dice, ¿cuándo vas a comenzar? Cuando para regalarte. Entonces estamos ahí también. Claro. Saludos a tu padrino. Gracias a mi madrina Denise Aupa y por ese aprecio, por esos detalles. A mi padrino Rod también gracias. A todos mis padrinos, los que me siguen, gracias. Qué bueno. A ver, princesa, queremos escuchar otro temita más, pues. Deleita con otro tema más. ¿Cuál podría ser? Bueno, ya, malo, 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 qué malo había sido, adoraba como me has pagado. Yo que te adoraba como me has pagado. Tú eres el oro, tú eres fortuna. Yo por mi pobreza no merezco nada. Yo por mi pobreza no merezco nada. Queremos saber más de princesa, pues, ¿no? ¿Qué hace los domingos en casa? Bueno, yo trabajo en casa porque tengo una responsabilidad de... Ahora estoy pensando grabarme mis proyectos, cumplirlo y así. Y por eso hay veces que no tengo mucho tiempo y ahora nuevamente estoy regresando a la música, como lo vuelvo a decirle. Mira tú, qué bien. A ver, princesa, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno... pienso estar como otras artistas, bien, pues más allá, que me aplauden, que me dan esos alientos y eso quiero. Claro que sí. A ver, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando?
Bueno, yo le digo, ¿no? Que siguen adelante, el que lucha logra también y seguir aprendiendo cada día más de los errores. A veces se aprenden y nada, pues. Bueno, princesa, un gusto de entrevistarte, pues no espero hacerte otra entrevista no muy lejano en escenario, pues no. Tu despedida para Creagen, princesa. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y por haberme dado un espacio. Y señor Genaro Producciones, gracias.